Cielo del desierto. El sol del atardecer pintaba el horizonte de Arizona con tonos carmesí cuando Jacob Whitmore encontró al niño. Era el verano de 1883, y Jacob, un veterano de guerra convertido en ranchero solitario, cabalgaba de regreso a su modesta propiedad después de revisar sus cercas rotas. A sus 42 años, había aprendido a esperar poco de la vida y a dar aún menos. La guerra le había robado su fe en la humanidad, y los años posteriores en la frontera solo habían endurecido las cicatrices de su alma. Pero ese día, algo lo hizo detenerse. Un destello de movimiento entre los arbustos de salvia captó su atención. Al principio pensó que era un coyote herido, pero cuando desmontó y se acercó con cautela, su corazón se estremeció. Era un niño, no mayor de 5 años, con piel bronceada por el sol y cabello negro como la noche. Sus labios estaban agrietados y sangrantes, sus ojos apenas abiertos, y su pequeño cuerpo temblaba a pesar del calor abrasador. Era evidente que era un niño apache, y por su estado, había estado solo durante días. La primera reacción de Jacob fue de conflicto. Los apaches y los colonos habían estado en guerra durante décadas. Había perdido amigos en enfrentamientos con tribus locales, y la desconfianza era mutua y profunda. La voz de la razón en su mente le decía que se alejara, que este no era su problema, que involucrarse solo traería problemas. Pero cuando miró esos ojos suplicantes, algo dentro de él se quebró. Vio en ese rostro infantil no a un enemigo, sino a un ser humano indefenso que necesitaba ayuda desesperadamente. Sin pensarlo más, Jacob envolvió al niño en su chaqueta y lo colocó con cuidado en su caballo. El pequeño apenas tenía fuerzas para aferrarse, así que Jacob lo sostuvo firmemente contra su pecho mientras cabalgaba rápidamente hacia su rancho. Durante el trayecto, sintió los latidos débiles del corazón del niño contra el suyo, y una determinación que no había sentido en años comenzó a crecer dentro de él. Este niño viviría. Jacob se aseguraría de ello. Al llegar a su rancho, una construcción simple de madera con un establo adjunto, Jacob trabajó con urgencia. Primero le dio agua al niño, gota a gota, cuidando de no abrumarlo. Luego preparó un caldo ligero con las verduras que tenía almacenadas. El niño comió poco a poco, sus ojos siguiendo cada movimiento de Jacob con una mezcla de miedo y curiosidad. Jacob improvisó una cama con mantas limpias cerca de la chimenea, aunque el fuego no era necesario en el calor del verano, y colocó al niño allí con cuidado. Durante las siguientes horas, Jacob se convirtió en un cuidador devoto. Cada 2 horas, despertaba al niño para darle más agua y alimento. Limpió sus heridas con agua tibia y aplicó ungüentos que había aprendido a hacer durante sus años en la frontera. Habló con el niño en voz baja, aunque sabía que no entendía inglés, porque creía que el tono de una voz amable podía curar tanto como cualquier medicina. Y tal vez lo más importante, Jacob se quedó. No abandonó al niño ni por un momento, durmiendo en una silla junto a él, atento a cada respiración. La primera noche fue la más difícil. El niño tuvo fiebre y deliró, llorando en un idioma que Jacob no podía comprender. Pero Jacob permaneció firme, aplicando paños fríos en su frente y susurrando palabras de consuelo. En esos momentos oscuros, Jacob se sorprendió a sí mismo. Había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón que había olvidado cómo se sentía preocuparse genuinamente por otro ser humano. Este niño estaba despertando algo en el que creía muerto desde la guerra. Al amanecer del segundo día, el niño abrió los ojos con más claridad. La fiebre había bajado, y aunque todavía estaba débil, Jacob pudo ver un brillo de vida que no había estado allí antes. El niño lo miró con ojos grandes y oscuros, llenos de preguntas silenciosas. Jacob le sonrió, una expresión que sentía extraña en su rostro después de tanto tiempo, y le ofreció más comida. Esta vez, el niño comió con más apetito, y Jacob sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Durante el tercer día, algo hermoso comenzó a suceder. A pesar de la barrera del idioma, Jacob y el niño empezaron a comunicarse. El niño señalaba cosas y Jacob le decía los nombres en inglés. Luego, el niño repetía las palabras en apache, su voz suave pero cada vez más fuerte. Jacob aprendió que el niño se llamaba Nasoba, que significaba lobo. Era un nombre poderoso para un niño tan pequeño, pero Jacob podía ver la fuerza creciendo en él con cada hora que pasaba. Jacob le mostró a Nasoba su rancho, cargándolo en sus brazos porque aún estaba demasiado débil para caminar mucho.
Le mostró los caballos, las gallinas, el pequeño huerto que luchaba por sobrevivir en el clima árido. Nasova observaba todo con fascinación, sus ojos absorbiendo este mundo tan diferente al suyo. Y Jacob, mientras mostraba su modesto hogar a través de los ojos del niño, comenzó a verlo de manera diferente también. Ya no era solo un lugar donde existía, sino un lugar que podía compartir, un lugar que podía ser un hogar nuevamente. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo lleno de estrellas, Jacob le contó a Nasova sobre su vida. No importaba que el niño no entendiera las palabras, Jacob necesitaba hablar, necesitaba liberar años de soledad y dolor. Le habló sobre la guerra, sobre los amigos que había perdido, sobre cómo había venido al oeste buscando olvidar pero solo había encontrado más vacío. Le habló sobre su miedo a conectar con otros, sobre cómo había elegido la soledad como protección contra más dolor. Y mientras hablaba, con Nasova acurrucado contra él, Jacob se dio cuenta de algo profundo: había estado muerto en vida, y este niño lo estaba resucitando. El cuarto día amaneció claro y brillante. Nasova había recuperado mucha de su fuerza, y aunque todavía era evidente que había sufrido una terrible experiencia, su espíritu resiliente estaba emergiendo. Jacob lo observó jugar con un pequeño caballo de madera que había tallado durante la noche, y su corazón se llenó de una ternura que lo sorprendió. En solo 4 días, este niño se había convertido en algo precioso para él, y la idea de separarse le causaba un dolor físico. Pero Jacob sabía que Nasova tenía una familia en algún lugar. Los apaches eran personas de familia fuerte, y en algún lugar había personas que lo amaban y lo extrañaban desesperadamente. La pregunta era cómo encontrarlos sin poner en peligro a Nasova o a sí mismo. Las tensiones entre los apaches y los colonos seguían siendo altas, y cualquier encuentro podía terminar mal. Jacob pasó la mañana luchando con este dilema, tratando de encontrar la mejor manera de proceder. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Alrededor del mediodía del cuarto día, mientras Jacob enseñaba a Nasova a alimentar a las gallinas, escuchó el sonido de caballos acercándose. Su instinto de supervivencia se activó inmediatamente. Tomó a Nasova en sus brazos y caminó lentamente hacia la casa, posicionándose donde pudiera ver quién venía pero también pudiera buscar refugio si era necesario. Su rifle estaba cargado y listo dentro de la casa, pero algo en su interior le decía que no lo necesitaría. 3 figuras aparecieron en el horizonte, montando caballos con una gracia que solo los apaches poseían. A medida que se acercaban, Jacob pudo ver que eran mujeres. Una era mayor, con cabello plateado trenzado y un rostro marcado por la sabiduría de muchos años. Las otras 2 eran más jóvenes, una de ellas apenas mayor que una adolescente. Todas vestían de la manera tradicional apache, con prendas de ante decoradas con cuentas intrincadas. Se detuvieron a cierta distancia del rancho, sus ojos fijos en Jacob y el niño en sus brazos. El corazón de Jacob latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Nasova, al ver a las mujeres, comenzó a agitarse en sus brazos, emitiendo sonidos de reconocimiento y alegría. Jacob entendió de inmediato: estas eran su gente, probablemente su familia. Con movimientos lentos y deliberados, Jacob caminó hacia adelante, manteniendo sus manos visibles y su lenguaje corporal abierto y no amenazante. Se detuvo a medio camino entre su casa y donde las mujeres esperaban, dando a todos espacio y respeto. La mujer mayor desmontó primero, sus movimientos gráciles a pesar de su edad. Caminó hacia Jacob con dignidad, sus ojos nunca dejando al niño en sus brazos. Jacob podía ver lágrimas brillando en esos ojos oscuros, lágrimas de alivio y alegría. Cuando estuvo cerca, la mujer extendió sus brazos, y Jacob supo que era el momento de dejar ir. Con cuidado, colocó a Nasova en los brazos de la mujer, quien inmediatamente lo abrazó con fuerza, susurrando palabras en apache que sonaban como oraciones de gratitud. Nasova se aferró a la mujer, llorando ahora, y Jacob sintió su propia garganta cerrarse con emoción. La mujer, después de un largo momento, levantó la vista hacia Jacob. En su mirada había una profundidad de sentimiento que trascendía el lenguaje: gratitud, respeto, reconocimiento de que este extraño había salvado algo precioso para ella. Habló en apache, su voz melodiosa y llena de emoción, y aunque Jacob no entendía las palabras, entendía el significado. Las otras 2 mujeres también habían desmontado. La más joven, que Jacob ahora podía ver que era apenas una muchacha, corrió hacia la mujer mayor y Nasova, uniéndose al abrazo.
Debía ser su hermana, pensó Jacob. La tercera mujer, de mediana edad con ojos que mostraban tanto fuerza como dolor, se acercó a Jacob. Colocó su mano sobre su corazón y luego extendió esa mano hacia él, un gesto universal de gratitud y paz. Jacob respondió de la misma manera, sintiendo la importancia del momento. Aquí estaban personas que habían sido enseñadas a desconfiar unas de otras, a verse como enemigos, y sin embargo en este momento compartían algo más profundo que cualquier conflicto: la humanidad común, el amor por un niño, la gratitud por la bondad mostrada. Era un momento que Jacob sabía que recordaría por el resto de su vida, un momento que estaba cambiando algo fundamental en su comprensión del mundo. La mujer mayor, aún sosteniendo a Nasova, se acercó a Jacob nuevamente. Con una mano libre, tocó su rostro suavemente, un gesto maternal que hizo que Jacob sintiera emociones que había reprimido durante años. Ella habló de nuevo, y esta vez hizo gestos que ayudaron a Jacob a entender. Ella le estaba contando sobre la búsqueda desesperada de Nasova, sobre el miedo que había llenado sus corazones, sobre la gratitud eterna que ahora sentían. Jacob asintió, tratando de comunicar con sus propios gestos que no había hecho nada extraordinario, que simplemente había hecho lo correcto. Pero la mujer mayor claramente no estaba de acuerdo. Para ella, lo que Jacob había hecho era extraordinario. En un tiempo de tanto odio y desconfianza, él había elegido la compasión. Había arriesgado posibles represalias de sus propios vecinos al ayudar a un niño apache. Había dedicado días a cuidar a un extraño cuando podría haberlo dejado morir o simplemente haberlo ignorado. Este acto de bondad simple pero profundo merecía ser honrado. La mujer de mediana edad regresó a su caballo y recuperó varias cosas. Primero, una manta hermosamente tejida con patrones intrincados que contaban historias de su pueblo. La colocó en las manos de Jacob, quien la aceptó, con reverencia, entendiendo que este era un regalo de gran valor. Luego, trajo una pequeña bolsa de cuero que contenía hierbas medicinales, cada una cuidadosamente empaquetada. A través de gestos, la mujer le mostró cómo usar cada una, compartiendo conocimiento que había sido transmitido a través de generaciones. Pero el regalo más significativo vino de la mujer mayor. Se quitó un collar que llevaba, una pieza simple pero hermosa hecha de turquesa y conchas. Jacob comenzó a rechazarlo, sintiendo que era demasiado personal, demasiado valioso. Pero la mujer insistió, colocándolo alrededor de su cuello con manos firmes. A través de gestos y expresiones, le hizo entender que este collar había pertenecido a su esposo, un guerrero respetado que había muerto años atrás. Al dárselo a Jacob, ella lo estaba honrando como lo haría con un miembro de su propia familia, reconociendo que a través de su acto de bondad, había demostrado el mismo valor y honor que su difunto esposo. Jacob se sentía abrumado. Las lágrimas, algo que no había derramado desde que era un niño, comenzaron a rodar por sus mejillas. Estas mujeres, que tenían todas las razones para odiarlo simplemente por ser quien era, le estaban mostrando una gracia y una generosidad que lo humillaban. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado culpando a toda una gente por las acciones de unos pocos, cuánto tiempo había cerrado su corazón al entendimiento y la compasión. Este encuentro estaba destrozando años de prejuicios y dolor. Nasova, ahora más tranquilo en los brazos de la mujer mayor, quien Jacob ahora entendía era su abuela, extendió su pequeña mano hacia Jacob. Jacob se acercó, y el niño tocó su rostro con dedos suaves, como si estuviera memorizando las características del hombre que lo había salvado. Luego, Nasova habló, una sola palabra en apache que repitió varias veces, mirando a Jacob con ojos llenos de afecto. La hermana de Nasova, viendo la confusión de Jacob, tocó su propio corazón y luego el de Jacob, tratando de ayudarle a entender. La palabra que Nasova repetía significaba padre, o más precisamente, protector. Este simple gesto, esta palabra de un niño que apenas podía hablar, rompió completamente la compostura de Jacob. Se arrodilló en la tierra, su cuerpo sacudido por sollozos que venían de lo más profundo de su ser. Eran lágrimas de liberación, de sanación, de comprensión de lo que había estado perdiéndose todos estos años. La abuela se arrodilló junto a él, colocando a Nasova en su regazo una última vez. Los tres permanecieron así durante un largo momento, un cuadro de humanidad que trascendía todas las barreras. Cuando Jacob finalmente recuperó su compostura, las mujeres comenzaron a prepararse para partir.
Era evidente que necesitaban llevar a Nasova de regreso a su pueblo, donde había más familia esperando ansiosamente. Jacob entendió y no trató de retrasar la despedida, aunque sentía como si una parte de su corazón se fuera con ellos. La abuela colocó a Nasova en el caballo con su hermana, quien lo sostuvo con cuidado. Antes de montar su propio caballo, la abuela se volvió hacia Jacob una última vez. Habló larga y solemnemente, y aunque Jacob no entendía las palabras exactas, entendía la esencia, una bendición, una promesa de que este acto no sería olvidado, una invitación de que siempre sería bienvenido entre su pueblo. Colocó ambas manos sobre los hombros de Jacob, lo miró profundamente a los ojos, y asintió con una dignidad que hablaba de generaciones de sabiduría. Jacob respondió de la única manera que sabía. Colocó su mano sobre su corazón y luego extendió esa mano hacia ella y hacia las otras mujeres y Nasova. Era su manera de decir que ellos también vivirían en su corazón, que este encuentro lo había cambiado fundamentalmente, que llevaría esta lección de compasión y humanidad común consigo por el resto de sus días. Las mujeres parecieron entender, y sonrisas suaves iluminaron sus rostros. Cuando montaron y comenzaron a alejarse, Nasova se volvió en el caballo, agitando su pequeña mano vigorosamente. Jacob devolvió el saludo, observando hasta que las figuras se convirtieron en meros puntos en el horizonte y luego desaparecieron por completo. El silencio que siguió era diferente al silencio que había llenado su vida durante tanto tiempo. Este silencio estaba lleno de posibilidad, de esperanza, de cambio. Jacob regresó lentamente a su casa, sus dedos tocando el collar alrededor de su cuello. Dentro, vio la manta que le habían dado extendida sobre su silla, las hierbas medicinales cuidadosamente colocadas en su mesa. Estos objetos físicos eran hermosos y valiosos, pero los verdaderos regalos que había recibido eran intangibles, una lección sobre humanidad, una comprensión de que la bondad y la compasión pueden existir incluso en los lugares más inesperados, y la experiencia transformadora de abrir su corazón después de años de mantenerlo cerrado. En los días siguientes, Jacob se encontró cambiado. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de sí mismo habían sido destruidos por un niño pequeño y 3 mujeres valientes. Comenzó a visitar a sus vecinos, algo que había evitado durante años. Compartió la historia de Nasova, aunque editó algunos detalles para proteger a quienes lo habían honrado con su confianza. Algunos vecinos respondieron con comprensión, otros con escepticismo, pero Jacob ya no se sentía controlado por las opiniones de los demás. Más significativamente, Jacob comenzó a buscar oportunidades para tender puentes entre las comunidades. Aprendió algunas palabras en apache de un comerciante que había vivido cerca de una reservación. Dejó mantas y suministros en lugares donde sabía que los apaches que viajaban podrían encontrarlos. Nunca buscó reconocimiento por estos actos, simplemente sentía que era su manera de honrar lo que Nasova y su familia le habían enseñado. Meses después, en una fría mañana de invierno, Jacob estaba trabajando en su establo cuando escuchó un sonido familiar, cascos de caballo acercándose. Su corazón se aceleró con anticipación mientras salía a ver quién venía. Para su asombro y alegría, vio figuras familiares, la abuela, la madre, la hermana, y montado en su propio pequeño pony, Nasova. El niño había crecido en los meses desde que Jacob lo había visto por última vez. Estaba más fuerte, más saludable, y su sonrisa era radiante cuando vio a Jacob. Gritó con alegría y prácticamente saltó de su pony, corriendo hacia Jacob con los brazos abiertos. Jacob lo levantó y lo hizo girar, riendo de una manera que no había reído en décadas. Era un momento de pura alegría, de conexión humana en su forma más hermosa. Las mujeres habían traído más regalos, alimentos tradicionales, artesanías hermosamente hechas, y lo más precioso de todo, su presencia. Pasaron el día con Jacob, y aunque la comunicación todavía era principalmente a través de gestos y palabras sueltas, había un entendimiento profundo entre ellos. Compartieron comida, risas, y una sensación de familia que Jacob había ansiado sin siquiera saberlo. Antes de que partieran al anochecer, la abuela le dio a Jacob otro regalo, un pequeño saquito que contenía semillas. A través de gestos, le mostró que debía plantarlas en la primavera. Eran semillas de una planta sagrada para su pueblo, una que representaba crecimiento, renovación y la conexión entre todas las cosas vivientes. Jacob las aceptó con gratitud, entendiendo el simbolismo, lo que había comenzado con un acto de bondad seguiría creciendo, continuaría dando frutos.
Esta visita se convirtió en la primera de muchas. A través de los años que siguieron, se desarrolló una amistad genuina entre Jacob y esta familia apache. Nasoba creció visitando el rancho regularmente, aprendiendo de Jacob así como Jacob aprendía de él. La barrera del idioma gradualmente disminuyó a medida que ambos aprendieron palabras del idioma del otro. Más importante aún, aprendieron sobre las culturas, historias y humanidad del otro. Jacob nunca se casó, nunca tuvo hijos propios de sangre, pero en Nasoba encontró algo igual de precioso, un hijo del corazón. Observó con orgullo mientras Nasoba crecía hasta convertirse en un joven fuerte y sabio, quien llevaba en sí mismo las lecciones de dos mundos. Nasoba se convirtió en un puente entre su pueblo y los colonos, usando su posición única para promover el entendimiento y la paz. Y siempre le decía a quienes escuchaban que había aprendido las lecciones más importantes de su vida de un hombre blanco que lo había encontrado muriendo en el desierto y había elegido la compasión sobre la indiferencia. La abuela de Nasoba vivió muchos años más, y hasta su último día, contaba la historia del hombre que había salvado a su nieto. En su comunidad, la historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la bondad puede existir en los lugares más inesperados, de que los puentes entre los pueblos se construyen no con grandes gestos sino con actos individuales de compasión y coraje. Para Jacob, aquellos 4 días cuidando a un niño enfermo se convirtieron en el momento definitorio de su vida. A menudo reflexionaba sobre cómo algo tan simple había tenido un impacto tan profundo. No había hecho nada extraordinario en el sentido tradicional, simplemente había visto a otro ser humano en necesidad y había respondido con bondad. Pero a veces, pensaba Jacob, los actos más simples son los más transformadores. En sus últimos años, sentado en su porche con el collar de turquesa aún alrededor de su cuello y la manta apache sobre sus hombros, Jacob frecuentemente recibía visitantes. Algunos venían de lejos para escuchar su historia, para aprender sobre el puente que había construido entre dos mundos. Él les contaba sobre Nasoba, sobre las 3 mujeres apaches que se habían presentado en su puerta, sobre las lecciones que había aprendido sobre humanidad, compasión y el poder de elegir la bondad sobre el miedo. Pero lo que Jacob más enfatizaba en estas conversaciones era esto: cada uno de nosotros enfrenta momentos en la vida donde debemos elegir entre cerrar nuestros corazones o abrirlos, entre ver al otro como enemigo o como hermano, entre actuar con miedo o con amor. Estos momentos pueden parecer pequeños en el momento, pero tienen el poder de cambiar no solo nuestras propias vidas sino las vidas de todos aquellos que tocamos. La historia de Jacob y Nasoba se extendió más allá de su pequeño rincón de Arizona. Se convirtió en una historia que los padres contaban a sus hijos, que los maestros compartían en las aulas, que los predicadores incluían en sus sermones. Era una historia sobre trascender las divisiones, sobre reconocer nuestra humanidad compartida, sobre el hecho de que el amor y la compasión son más fuertes que el odio y el miedo. Cuando Jacob finalmente falleció, un anciano en paz consigo mismo y con el mundo, su funeral fue diferente a cualquier otro visto en esa parte del país. Junto a sus vecinos colonos estaban miembros de la comunidad apache, incluido Nasoba, ahora un hombre maduro con sus propios hijos. Trajeron consigo tradiciones de ambas culturas, honrando a un hombre que había vivido como un puente entre dos mundos. Nasoba habló en el funeral, sus palabras conmovedoras en su simplicidad y verdad. Contó sobre cómo un extraño se había convertido en padre, cómo un enemigo se había convertido en familia, cómo un acto de bondad había resonado a través de generaciones. Habló sobre cómo Jacob le había enseñado que el verdadero coraje no está en la guerra sino en elegir la paz, que la verdadera fuerza no está en construir muros sino en construir puentes, que la verdadera sabiduría está en reconocer que todos somos, en lo más profundo, simplemente humanos tratando de encontrar nuestro camino en el mundo. Los hijos de Nasoba, nietos en espíritu de Jacob, también estaban presentes. Habían crecido escuchando historias sobre el hombre que había salvado a su abuelo, y llevaban en sí mismos la herencia de ese acto de bondad. Continuarían el trabajo que Jacob y Nasoba habían comenzado, construyendo puentes, promoviendo entendimiento, viviendo como ejemplos de lo que es posible cuando elegimos ver más allá de nuestras diferencias hacia nuestra humanidad común. En los años siguientes, se plantó un árbol en el lugar donde Jacob había encontrado a Nasoba. Crecido de las semillas sagradas que la abuela había dado a Jacob, el árbol se convirtió en un símbolo viviente de su historia. Personas de ambas comunidades venían a visitarlo, a sentarse bajo su sombra, a reflexionar sobre las lecciones que representaba.
Se convirtió en un lugar de paz, de reflexión, de renovación del compromiso de vivir con compasión y entendimiento. La historia de Yakov Vinasova nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. No necesitamos ser héroes en el sentido tradicional, simplemente necesitamos estar dispuestos a ver el sufrimiento de otro y responder con compasión. Necesitamos estar dispuestos a arriesgar nuestras comodidades y prejuicios por el bien de otro ser humano. Necesitamos estar dispuestos a construir puentes donde otros construyen muros. En un mundo que a menudo parece dividido por diferencias de raza, cultura, religión y política, la historia de Yakov Vinasova ofrece esperanza. Nos muestra que la bondad es un lenguaje universal, que la compasión puede trascender cualquier barrera, que el amor tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Nos recuerda que cada interacción que tenemos, cada decisión que tomamos, tiene el potencial de crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Y quizás lo más importante, esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para abrir nuestros corazones. Yakov había pasado años cerrado, amargado, convencido de que la soledad era más segura que la conexión. Pero un niño pequeño en necesidad le mostró lo que había estado perdiéndose. Nos enseña que los momentos más transformadores de nuestras vidas a menudo vienen cuando menos los esperamos, y que debemos estar abiertos a ellos cuando llegan. Así que mientras continuamos nuestros propios viajes a través de la vida, llevemos con nosotros las lecciones de Yakov Vinasova. Busquemos oportunidades para mostrar bondad, incluso cuando sea difícil. Elijamos la compasión sobre el juicio, el entendimiento sobre el prejuicio, el amor sobre el miedo. Reconozcamos que cada persona que encontramos es portadora de una historia compleja, de esperanzas y sueños, de dolores y alegrías, y que merece ser tratada con dignidad y respeto. Y cuando enfrentemos esos momentos cruciales donde debemos elegir entre cerrar nuestros corazones o abrirlos, recordemos a un ranchero solitario que encontró a un niño moribundo y eligió la compasión, y las 3 mujeres valientes que se presentaron en su puerta con gratitud y gracia. Recordemos que de esa elección floreció algo hermoso, sanación, conexión, amor y un legado que continuó inspirando mucho después de que las personas originales hubieran partido. Porque al final, eso es lo que todos buscamos: conexión, significado, la seguridad de que nuestras vidas importan, de que nuestras acciones tienen peso y consecuencia. La historia de Yakov Vinasova nos asegura que si importamos, que nuestras acciones sí tienen poder, que cada acto de bondad, no importa cuán pequeño parezca, tiene el potencial de cambiar el mundo. Es una historia de esperanza, de humanidad, de las posibilidades ilimitadas que existen cuando elegimos amar en lugar de temer, cuando elegimos construir puentes en lugar de muros, cuando elegimos ver en el otro no a un extraño o enemigo, sino a un hermano, una hermana, un miembro de nuestra familia humana compartida.